¿Qué tal? La enseñanza que vas a escuchar a continuación puede ser de gran ayuda para tu vida si la escuchas abriendo tu corazón, ya que el propósito de Dios es mostrarte su amor. Que quizás esta palabra sea difícil para algunas de nosotros, las personas, entenderla. Generalmente los teléfonos se descomponen bastante, todo tiempo, en todo lugar. Y a veces cuando va el técnico a arreglarlos, generalmente la persona pregunta, oiga, ¿qué tenía? ¿Qué tuvo? Es más o menos cuando usted lleva su vehículo a revisar, a arreglar, o su televisor, o cualquier otro aparato. Pues lógico es preguntar qué tenía. Y alguien contestaba de esta manera en la relación con la descompostura de los teléfonos, es que tenía un mecanismo sintomático funcional disfuncional. Y uno pues se quedaba igual, ¿no? Pero por lo menos el técnico se levantaba el cuello pues diciendo palabras bonitas que no significaba nada. La palabra que vamos a estudiar hoy en esta mañana se llama apostatar. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado la palabra apostatar? Y puedo considerar que, bueno, gracias a Dios que usted sabe también el significado de esta palabra apostatar. Aparece muy poco en las Escrituras, en la Biblia. Realmente no aparece mucho, pero sí se da el hecho de la apostasía. Ahora, no es una palabra grosera, no es ofensiva, no es despectiva, pero sí hay muchos que la ponen en acción, usted y yo en ocasiones también. Ahora, apostatar significa salir de. ¿Qué significa apostatar? Salir de. Y ahí ya uno le agrega salir de qué. Voy a poner un ejemplo. Usted está en un club. Está usted quizás en una asociación, en un grupo, y tiene ya varios días asistiendo ahí regularmente, pero cierto día usted decide ya no venir, ya no asistir, ya no estar entre los demás. Por las razones que sean. Y usted dice, ya no voy a ir, ya no voy a regresar. A eso se le llama apostatar. Significa, voy a salir del club. ¿Lo alcanzan a entender? Pero vamos a ir un poquitito más adelante para que podamos todavía comprender más. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, busque usted, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 21. En el versículo 20, los cristianos de aquel tiempo, del tiempo de los apóstoles, estaban escuchando que uno de los apóstoles estaba haciendo algo que ellos consideraban que no era correcto. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, capítulo 21, el versículo 20, nos dice la Escritura, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Qué le estaban diciendo a Pablo? ¿Qué le estaban diciendo a aquel que se llamó antes Saulo? Le estaban diciendo que él enseñaba a la gente que le escuchaba que ya no hicieran caso de la ley de Moisés. Entonces le estaba diciendo, tú estás enseñando que se apostate de la ley de Moisés. Bueno, ahora yo te quiero decir que Pablo tuvo que tratar de explicar esto y más, y en una cierta ocasión también la iglesia de los tesalonicenses estaban atravesando situaciones difíciles.
Las cosas difíciles que ellos estaban atravesando era que tenían una gran persecución. Eran afligidos por todas partes. Y ellos habían llegado a una conclusión. Y generalmente todos a veces llegamos a conclusiones equivocadas cuando no entendemos bien la palabra de Dios. Pero si tú me acompañas a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 1, vamos a leer nosotros, de algo que estaba mal entendido, mal interpretado, y que Pablo tuvo que volver a enseñarles para recalcar, para dejar bien puesto en el corazón de ellos el siguiente programa de Dios. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿De qué va a hablar Pablo? ¿Qué les va a explicar? Les va a explicar con respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. De eso les va a explicar. Y les dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos estaban preocupados. Ellos, es más, estaban asustados, porque consideraban que ya había ocurrido algo y a ellos los dejaba afuera de ese algo. De ahí que Pablo les está motivando a que no cambien fácilmente de manera de pensar, de ninguna manera, ya fuera que escucharan, ya fuera que alguien escribiera, ya fuera lo que fuera. Digo, Pablo, yo ya les dije cuál es el trámite, qué es lo que va a ocurrir, y no se dejen mover de ello. Y es lo que la Escritura nos dice, que no debemos o debemos de procurar evitar ser movidos de lo que dice la Escritura, la Biblia. Ahora, como está hablando de la venida del Señor Jesucristo, como está hablando de nuestra reunión con Él, Él les dice en el versículo 3, nadie les engañe en ninguna manera. Ahora escucha, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De qué está hablando? ¿De la salida de qué? Bueno, ahorita te lo voy a explicar, si es que todavía no lo entiendes. Pero les está diciendo Pablo que para que el Señor venga y nosotros nos conectemos primero con Él, lo primero que tiene que pasar es que haya una apostasía. ¿Que haya una qué? Fíjate bien. El Señor no puede venir a recoger a su iglesia si antes no hay, el anticristo, la tribulación no puede existir si antes no hay una apostasía. Porque ellos estaban preocupados pensando que ya estaban viviendo en la tribulación. Porque tenían persecución, bueno, muchos de ellos les era quitada la vida. Y dijeron, ya estamos en la tribulación, el Señor ya vino y nosotros nos quedamos. Por eso Pablo está enseñándoles y les está diciendo, el Señor no puede venir, es más, no va a venir hasta que suceda la apostasía. Punto número 1, hasta que suceda ¿qué? La apostasía. Y esta palabra apostasía está hablando de la salida de los creyentes de la tierra. No va a venir el anticristo, no va a haber la tribulación hasta que suceda esto, que el Señor venga por los suyos, es decir, haya una apostasía. Punto número 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La tribulación no vendrá hasta que sucedan dos cosas. Una es la apostasía, palabra que estamos hablando, describiendo, entendiéndola. Es decir, hasta que haya una gran salida de
un grupo grande de personas. El otro punto es hasta que se manifieste el anticristo. Después de esto vendrá la tribulación, por lo cual ellos estaban preocupados, los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, porque pensaban que estaban viviendo ya en la tribulación. Bueno, ahora fíjate bien, hay dos grandes acontecimientos antes de que esto suceda. Primero, la salida de una gran cantidad de personas de esta tierra. Ahora, te voy a aclarar dos formas de pensar de los estudiantes de la Biblia. Quizás tengas una de estas posiciones tú. Bien, la primera es que algunos dicen que esta gran apostasía de la que está hablando la Escritura en esta parte que estamos nosotros ahorita leyendo, será el hecho de que muchos creyentes van a dar marcha atrás y se van a alejar del pacto de Dios. Es decir, están saliendo de ser parte de la novia de Cristo. Dicen, eso es lo que significa esa parte ahí en la Escritura. No va a venir la tribulación hasta que muchos cristianos den marcha atrás. Y a veces uno se queda asombrado. Y uno puede ver para un lado y puede ver para otro. Uy, ya no está fulano, ya no veo a sutano. Y a veces te los encuentras por la calle. ¡Ay, este iba a la congregación! Y uno puede decir, de eso se trata. Bueno, esa es la opinión de unos y es bien aceptable. Pero la opinión de otras personas es de que esta apostasía de lo que habla la Escritura es cuando Jesucristo venga hasta las nubes y saque a la novia. Las dos versiones están bien abocadas, bien acomodadas. Puede ser uno y otro. Es más, yo te voy a decir algo más. Yo te voy a decir que las dos se van a dar. Los dos tipos de arrebatamiento, y el otro tipo de la salida de muchos creyentes de la congregación, de la iglesia de Jesucristo. Porque si tú me acompañas a Primera de Timoteo en el capítulo 4, es posible para algunos de ustedes poder entender, si tienes poco tiempo aquí con nosotros, escuchar o atender esta enseñanza, pero puedes comprar el disco, pues no es negocio, es 10 pesos solamente, pero para que tú le vuelvas a dar un repaso y puedas cubrir todavía más de lo que el Señor tiene para ti. Miren, Primera de Timoteo en el capítulo 4, escucha lo que dice la Escritura. Por eso te digo que las dos versiones de apostasía, los que dicen que en Primera de Tesalonicenses está hablando de creyentes que renuncian a Cristo, y otros que dicen es que se trata ahí del arrebatamiento de la iglesia. Los dos están en una buena posición. Porque en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? Pero ¿cómo dice el Espíritu Santo? ¿Así medio confuso? No, nos dice que dice claramente. Entonces lo que vamos a leer, fíjate bien, es 100% seguro. Si es que hay una manera de pensar así diferente como les pasaba a los de Tesalónica. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Los postreros tiempos significa en los últimos tiempos. Lo hemos explicado, que los últimos tiempos empezaron desde la presentación de Jesucristo en esta tierra, su muerte, su resurrección y su levantamiento al cielo. Ahí empezaron los últimos tiempos, y esto hace más o cerca de 2000 años. Pero hoy estamos en los últimos de los últimos tiempos. Hoy estamos en los últimos de los últimos días. Y usted que tiene poco tiempo con nosotros va a pensar, ¿se va a acabar la tierra? No, no está hablando de ello. No, la tierra todavía tiene para largo. La gente en esta tierra todavía tiene para largo. Pero el sistema va a cambiar. Las cosas van a ser diferentes a cómo se van a ver. Por eso nos dice aquí Pablo, ¿verdad?,
versículo que el Espíritu de Dios, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Está hablando de gente que va a salir de su creencia en el Señor Dios Todopoderoso que murió en la cruz por sus pecados y se va a dedicar a otros asuntos. Pueden ser espirituales, aunque no sean de Dios, pueden ser económicos, pueden ser de cualquier, pero ya no le interesa su relación con Dios. Y eso está en los últimos o en los postreros días, algunos apostatarán de la fe. ¿Saldrán de dónde? ¿Saldrán de dónde? De la fe. Se acabará la fe en sus vidas. Y tú dices, ¿no van a creer? Después de que vieron milagros y maravillas, no van a creer. Pero fíjate por qué nos dice aquí la Escritura. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad. Escuche bien. Escucharán, nos dice, doctrinas de demonios. Y eso realmente lo podemos entender que sucede hoy en nuestros días. Entonces, se van a dar las dos cosas. El éxodo, la apostasía, la salida de creyentes cuando venga Jesús por su novia. Y también casi en esos mismos días, los cuales estamos viviendo, muchos creyentes abandonarán a Jesucristo. Dejarán de buscar de Dios, dejarán de agradarle y tendrán otras preferencias. Ahora, Dios es Dios de amor. Dios siempre ha advertido a su pueblo de una o de otra manera. De diferentes formas, Dios procura que su pueblo esté enterado. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Desgraciadamente, el hombre, la mujer le da por descuidar las advertencias. Quizás usted alguna vez se dio cuenta por ahí, fue a la playa, posiblemente fue a un lugar donde había una alberca, sus niños jugaron, usted o alguno de los suyos, y un letrero por ahí decía, cuidado, no correr, piso resbaloso. ¿Alguna vez vio caer a alguien? ¿Por qué razón? Descuidó la advertencia. ¿Cuántas veces usted está viendo por internet cómo vehículos son destrozados por descuidar el letrero que dice cuidado con el tren? Y aún escuchan el silbido del tren y todo el ruidajo y aún quieren ganarle al tren. ¿Por qué les ocurre esa desgracia? Por el descuido de la advertencia. El descuido de aquellas personas que han sido devoradas o por lo menos parte de sus cuerpos han sido amputados cuando hay un letrero ahí que dice no nadar. Aquí hay cocodrilos o hay caimanes. No nadar. Y nadan ahí. Y dicen, no, eso no es cierto, es solamente por esto, por aquello. O cuando usted va conduciendo y encuentra por ahí una curva cerrada, pero antes de llegar a la curva cerrada hay un letrero que dice, cuidado, curva cerrada. Y una serie de señales que le están mostrando que la curva realmente tiene, algunas se les llega a llamar hasta la curva de la muerte. Porque una gran cantidad de personas no hacen caso, ignoran la advertencia. Ahora, el Señor Jesucristo, Dios en su gracia y en su amor, ha hecho una gran cantidad de advertencias. Y estas advertencias son resaltadas más hoy en nuestros días. Por ejemplo, yo veía el Evangelio de Mateo capítulo 24.
Y en Mateo capítulo 24 yo encuentro en el versículo 10, voy a leer 24:10, esto que el Señor dice con respecto de nuestros días. Fíjate bien, porque está el Señor aclarándonos el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire qué claro, ¿no? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si usted nomás viera enlace, y si es que lo ve, tenga cuidado. Espíritu de demonios, muchos ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sigue describiendo otras cosas muy importantes también. Mucha gente no le da importancia a las advertencias de Dios, a las advertencias del Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que muchos tropezarán. Y esta palabra de muchos, pues realmente asombra. Y además, si usted checa en el versículo 11, dice que muchos falsos profetas se van a levantar. Luego nos dice que muchos se van a enfriar. Nos dice la Escritura, ¿por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. ¿Usted cree que la maldad se ha multiplicado hoy en nuestros días? Yo recuerdo en mi infancia, papá a veces nos llevaba a Guadalajara cuando iba a hacer alguna tarea y nos instalábamos una noche o quizás dos por allí cerca del centro, porque su hermana, mi tía, tenía ahí una casa de huéspedes. Y yo escuchaba así, en aquel silencio por las noches, cómo abullaba una ambulancia que salía, y yo con el ánimo de chiquillo querer ver cómo corría esa ambulancia con sus luces prendidas. Te estoy hablando hace cerca de 60 o 65 años, ¿no? Era raro escuchar un sonido de esos. Pero hoy, usted y yo escuchamos eso y más por todos lados. La razón, la maldad se ha multiplicado. Realmente la maldad se ha multiplicado. Y nos dice también el versículo 13, donde estamos, déjame decirte aquí, dice, voy a leer el versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. ¿Usted conoce a alguno que persevera? Usted dice, sí, voltea a un lado, voltea a otro. Y los que usted ve ahorita aquí alrededor suyo son personas que están perseverando. Pero también encontramos, ¿verdad?, que hay personas que se han enfriado, como nos dice el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esos que se han enfriado han pasado a ser parte de los que han, como dice esta palabra que estamos estudiando, apostatado. Han salido del grupo amor. Ahora, salir del grupo amor no es mucho problema, es más, casi nada. Pero salir de la relación con Dios, ese sí es un problema serio. Pero se empieza de esta manera, así se empieza. Ahora, muchos falsos profetas se van a levantar, nos dice la Biblia. El segundo de Pedro nos da unas características de cómo estos falsos profetas van a sacar ventaja de aquellos que son indiferentes hacia el llamado del Señor Jesucristo. El segundo de Pedro, si usted viene y me acompaña a esta escritura, voy a leer aquí capítulo 2, el versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Alguna vez usted ha comprado una galleta cubierta de chocolate? ¿La ha comido? Es sabrosa, ¿verdad?
no es galleta totalmente, viene encubierta. Algunos niños les encanta el chocolate y dicen, ¡ay, chocolate! Pero luego que le muerden dicen, ¡ah, pero al fondo trae galleta! No es chocolate, es chocolate con galleta. Y estas son el tipo de doctrina que se va a introducir, la van a introducir encubiertas. Es decir, tendrán algo bueno, pero en el fondo, en realidad, será malo. Voy a leerte en el Nuevo Testamento que se les está regalando a los niños. Este es el Nuevo Testamento de la Gran Aventura. Habla un poquito más claro para que lo podamos entender en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Está un poco más claro, ¿verdad? Y quizás usted se ha dado cuenta de que esto, pues podemos encontrarlo por allí. Pero, bueno, la atención debemos de ponerla sobre de nosotros. Y en la Biblia encontramos, una gran cantidad de personas que han apostatado. Esta es la palabra que queríamos estudiar hoy en esta mañana, y queremos que realmente podamos grabarla bien en nuestro corazón porque nos puede ayudar. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 19, encontramos un ejemplo. Capítulo 1 de Timoteo, capítulo 19. Pablo está escribiendo esta escritura, dirigida por el Espíritu Santo, y está narrando lo que él tuvo que hacer cierto día. Dice el versículo 19, un consejo para los creyentes, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esto quiere decir que cuando nosotros desechamos, podemos desechar la basura, podemos desechar muchas cosas que no nos son útiles, pero lo que Pablo está describiendo aquí es que algunas personas desecharon la buena conciencia y sobre todo la fe, no la consideraron muy necesaria. Y nos dice que eso les trajo como consecuencia naufragar. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha naufragado? ¿Ha experimentado eso? El estarse en medio de una gran cantidad de agua y estarse ahogando. Pues yo en realidad no. Pero el día que tuve que navegar, el día que tuvimos que surcar el río Marañón, que tiene que tener a veces hasta 2 o 3 kilómetros de ancho, así de pequeño, de ancho, y grandes barcos surquen por ahí. Cuando nos subimos a él para navegar, lo primero que hicimos fue agarrar de los chalecos salvavidas y ponérnoslos. Pero luego fue alguien del barco y nos dijo, no se lo pueden poner, quítenlo y cuélguenlo donde estaban. Y yo me puse a pensar por qué razón. Yo me quería asegurar en caso de que hubiera un naufragio o algo por el estilo. La razón es que no había suficientes chalecos. Yo empecé a contar los chalecos, a los que estaban ahí visibles, y había más de 500 personas y los chalecos eran como quizás 100 o 200 chalecos. No he vivido ningún naufragio, pero Pablo los había vivido y él sabía lo que era esta situación, y él dice, es algo semejante, algo desesperante, algo realmente aborrecible, y esto le está sucediendo a aquellos que no mantienen la fe y una buena conciencia. Lo que algunas personas al cual Pablo está escribiéndole no habían cuidado de ello. Y nos dice el versículo 20,
entre algunos de ellos los nombres. Nos dice los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran? No eran todos, solamente menciona a dos. Ahora, si usted sigue leyendo, usted se puede quedar pues diciendo, oye, ¿qué pasó aquí? Porque Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pues es que Pablo los mandó hasta el infierno. Es que Pablo los dejó descubiertos de la protección de Dios. Aquí la pregunta es cómo hayan estado, cómo hayan andado, cuál era su manera de vivir de Himeneo y de Alejandro. Si estaban dañando a la congregación, si estaban dañando a la iglesia, porque ya habían introducido falsa doctrina demoníaca a través de ellos. Y entonces, pues Pablo consideró correcto esto porque el Espíritu Santo lo llevó hacia allá. Entonces, dos de ellos fueron a parar no sé a dónde estén ahorita porque desecharon la fe. No tuvieron una buena conciencia. Ahora, también hay otro ejemplo que es interesante y quiero que tú me acompañes. Es en 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 5 tú conoces Pablo cómo empezó a exhortar a la iglesia de Corintios que se había desviado un mucho, no un poco. De la misma manera, esta iglesia había permitido que se introdujeran doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios, a tal grado de que uno de los muchachos, de los congregantes, de los jóvenes, tenía como mujer en intimidad tenía a la mujer de su padre. Es decir, su madrastra. No sé si el papá vivía o no vivía, posiblemente haya pasado lo mismo que pasó con Salomón, cuando David, su padre, murió, y uno de sus medios hermanos quería casarse con una de las concubinas, y le costó la vida también. Y en el fondo hay algunas razones muy serias al respecto que no te las voy a explicar ahorita. Pero aquí este joven tenía como pareja de sentimental, intimidad, con lo que había sido o era su madrastra, la esposa de su padre. Y aquí en el capítulo 5, en el versículo 4, Pablo está por medio de esta carta exhortándoles a que cambien su manera de pensar. Y les dice, porque ellos estaban muy ufanados de que esto se diera, había mucha libertad, lo cual era un libertinaje. Y Pablo les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal es el joven o este varón, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Estas tres personas que acabamos nosotros de ver habían sido apóstatas. Salieron primero de la relación correcta con Jesús, porque escucharon doctrina de demonios, porque no cuidaron su relación con Dios. Y después de que salieron de la relación correcta con Dios, fíjate bien, ahora fueron apóstatas de la congregación, porque en este caso nos dice la Escritura que Pablo les dijo, ya no los queremos aquí. Entonces tuvieron que salir, porque estaban dañando al resto del pueblo de Dios. Entonces fueron apóstatas. Y la Escritura nos está hablando que esto se va a dar mucho. Ahora, te voy a decir, en el caso de este joven, bueno, solamente estuvo fuera de la congregación y estuvo fuera de la relación correcta con Dios durante un periodo breve de tiempo. Porque si tú sigues llegando a la Escritura, te vas a dar cuenta que él corrigió lo que tenía que corregir, a tal grado que Pablo les tuvo que volver a escribir y decirle que lo recibieran otra vez y lo trataran como siempre había sido tratado, es decir, con un buen talante. Bueno, en 2 de Timoteo vamos a encontrar a otro apóstata.
Y la razón de esto es porque descuidos que pueden sucedernos a cada uno de nosotros. Aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, la Escritura nos está diciendo estas palabras que realmente a mí me llaman mucho la atención. Y yo no sé si usted lo conozca a esta persona que está aquí, o conozca a alguien semejante a él. El capítulo es el 4, el versículo es el 10. Nos dice la Escritura: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. Ay, no estoy ahí, ¿verdad? Estoy preocupado por el ventilador. Que me veas, que me lo cambies, por favor. Gracias. Gracias. Estaba buscando a Paco por acá y no me veía. Gracias, Paco. Ahora sí, voy al 10, Voy a leer desde el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. En el trayecto de la relación de Demas con Pablo, habían surgido algunas diferencias. Ahora, Demas había desamparado a Pablo y no se habla de mucho, que voy a tratar de explicártelo ahorita. La razón es que había amado al mundo. Y esto de amar al mundo, ¿qué significa? Que sus intereses ya, el principal no era Jesús, no era Dios, no era lo que Dios le había encargado para que él desarrollara. Ya le había interesado quizás un negocio que le habían propuesto por ahí, donde podía ganar buen dinero, pero ya no podía congregarse, ya no tenía tiempo para la lectura de la Biblia, ya no tenía tiempo para esto, ya no tenía para aquello, y poco a poco el trabajo aquel lo fue absorbiendo, y vio cómo el dinero le estaba rindiendo frutos para él. Ya podía tener una buena casa, ya tenía poder un buen auto, ya se vestía de una manera diferente. Entonces se dio cuenta a tal grado de que se enamoró del mundo, y el objetivo principal de su vida era vivir bien. Hay una escritura que usted conoce y dice: ¿de qué le sirviera al hombre si ganara todo el mundo, pero qué? Pero perdiera su alma. Y mucha gente es tentado por ahí. Yo cuando renuncié a la compañía, por ahí me tentó el diablo, no caí. Tú dices: ¿qué pasó? Mi jefe, fíjate bien, mi jefe fue a mi casa. Bueno, fue a la congregación donde estábamos, ahí vivíamos antes, pero fue ahí a decirme que regresara al día siguiente al trabajo. Cosa que 30 días antes yo ya había puesto la renuncia tanto a la empresa como al sindicato. Vaya, tómelo por invalidado lo que usted hizo. No, señor, no. Estuvimos platicando hace 15, 20 minutos, él tratando de animarme, y no. Mira, es una buena tentación, la cual mucha gente cae. Posiblemente yo no te estuviera platicando de esto si hubiera dicho: bueno, pues total, otro tiempecito. Ahora, no te estoy hablando de cualquier salario, te estoy hablando de buenos salarios, muy buenos salarios. Pero ¿quién era Demas? ¿Quién era Demas? Hay una escritura casi al final de la Biblia, a ver si tú encuentras a este hombre llamado, al libro de Filemón. Si lo encuentras, por favor, pues léelo juntamente conmigo. Es un solo capítulo, en el versículo 24. Dice: Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué eran? ¿De quién? ¿Te das cuenta?
Ahora, si buscas otra cita, Colosenses capítulo 4. En Colosenses capítulo 4 nosotros encontramos otra cita donde nos habla de este varón. El versículo es el 14. En el versículo 14 les dice: les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Era uno de los brazos derechos de Pablo, que ahorita pudiera estar disfrutando de la presencia de Dios de una manera incalculable, inimaginable. Pero desde hace 2000 años, ¿dónde crees que está él? Es algo horrible, algo terrible. Solo por amar el mundo, por darle las preferencias a cualquier otra cosa menos a Dios. El apóstol Juan parece que usa un trabalenguas. Voy a leerlo, está en primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Él dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Parece trabalenguas, pero ¿cómo asevera realmente que la persona que apostata ya no es de nosotros? Es decir, cuando sale de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Por qué se extraviaron? La razón de la cual se extraviaron es fácil y es muy bien explicada por Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos yo puedo considerar que es un punto, pero muy, muy importante, de aquellas personas que conocen a Cristo, que conocen sus maravillas, que han platicado con Él, que han escuchado su voz, que han visto los milagros, que han dicho realmente: Dios me está dirigiendo mi vida. En estos días mi esposa y yo hemos tenido algunas situaciones difíciles con respecto a su salud y hemos estado, orando a Dios: guíanos, muéstranos, y estábamos a punto de ir en días pasados con el nefrólogo y Dios nos guió de que no deberíamos de ir con el nefrólogo. Ahora tú dices, te dijo solamente, no, realmente hacemos las cosas de la manera más sensata. Vimos un médico antes del médico que le atiende con respecto de la artritis y le llevamos cierta información médica del laboratorio y le pregunté: ¿necesita ir mi esposa con el nefrólogo? No, dice, está bien. No lo digo porque yo sea médico, me dice: aquí está toda la información, entonces no le llevo con el nefrólogo. No, está bien de sus riñones y de todo. Yo llevo un control de ello. Ahora, ¿no es esto una respuesta de Dios? Que nos guíe, que nos muestre. Es una respuesta de Dios. Y en el transcurso de los días tuvo un problema en sus ojos, ella pensaba que era su diente, un diente por ahí, lo pensamos que era un ojo. Pues ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Al oftalmólogo o vamos con el dentista? Y estuvimos orando al Señor, no era ninguno de ellos lo que necesitaba ella. Ahora, ¿de dónde viene la dirección de Dios? Solamente: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Voy por aquí, voy por allá. Ahora, hay personas que aún experimentando esto se alejan de la gracia, de la misericordia de Dios. Y la razón por la cual yo considero la principal es esta que está aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Voy a leer el versículo 1. Grábalo en tu corazón, por favor. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Dios a través de Pablo: la mejor manera de que tú sirvas a Dios, el mejor culto que tú puedas hacer a Él, no es levantar las manos, aunque lo es. No es que te arrodilles, aunque lo es.
Pero lo más importante, dice Pablo, es que tú presentes tu cuerpo vivo en sacrificio santo, agradable a Él. ¿De qué está hablando? De nuestro cuerpo. Y esto nos habla de que en donde yo estoy presentando mi cuerpo, en qué parte, en qué área, en qué lugar estoy yo más presente. Porque hay creyentes que solamente presentan su cuerpo el domingo 2 horas y cuando ya han llegado las 2 horas dicen, Seth está alargando la enseñanza. Fíjate bien, cuando no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, empezamos a correr peligro. Punto número 2, cuando nos conformamos. ¿Nos conformamos a qué? La Escritura nos dice, versículo 2, no se conformen a este siglo, es decir, al estilo, a esta manera de vivir, a lo que tú y yo aprendimos y vivimos e hicimos antes de conocer a Jesucristo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformando nuestro entendimiento. Hoy en esta mañana, como todas las mañanas que tú vienes aquí o que tú agarras la Biblia y empiezas a escuchar la palabra de Dios, tu entendimiento se está renovando conforme a la voluntad de Dios. Vamos viendo la basura que traíamos ahí, porque ahora ya tenemos un nuevo entendimiento. Ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que no quiere. Ahora, la única manera de nosotros poder renovar nuestro entendimiento es meter la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso hoy en estos días tú puedes ver mucha gente que está caminando disfrazada o vestida de una manera diferente a como lo hace todos los años. La razón es porque su entendimiento no está renovado. ¿Lo entiendes? Y tú los ves y dices, a lo mejor ya ni siquiera te pasa por admirado, ¿verdad? No les critico, yo oro por ellos. Digo, Señor, que te conozcan, que te conozcan, que te conozcan. ¿Por qué? Porque yo ahí estaba también. Quizás no a mucho grado, pero ahí estaba. El problema es que hay anemia en la mayoría de los creyentes en el mundo entero. Y cuando les ofrecen, ¿qué es la anemia? Es la carencia de las vitaminas esenciales para que el cuerpo funcione. ¿Sí o no es cierto? ¿Tú sabes, por ejemplo, qué te ayuda a salir de una anemia física? ¿Cómo qué alimento? A ver, ayúdenme, mujeres que están en cocina. Betabel, dijo alguien. ¿Qué más? Lentejas. ¿Alguien más? Brócoli. ¿Alguien más? Bueno, hay mucha, ¿no?, que nos ayuda a salir de esa situación de ser anémico. Pero hay anémicos espirituales. Y los anémicos espirituales, déjame decirte, no tienen alimento de Dios, tienen una serie de alimentos que en lo natural nosotros llamaríamos chatarra. Si tú le ofreces a tu niño, hijo, aquí está un plato de lentejas, quizá le pones verdurita y le pones por un lado un gansito y una coca, ¿a cuál se dirigiría tu niño? Al gansito, ¿verdad? Y al pasado los días, ¿cómo estaría ese niño? Anémico. Hay muchos creyentes que están comiendo gansitos. En la televisión, en las conversaciones, en las revistas, en el internet, puro gansito, 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 gansito. Y por eso están anémicos. No hay renovación del entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y lo que procuramos en Grupo Amor es darte entendimiento, que tú comas algo que te va a ayudar. Porque yo he estado en otras congregaciones y no voy a criticarles, pero solamente hay gansitos. Aleluya, te va a ir bien, mira adelante, gloria a Dios, y písale la cola al diablo, y mira, písale esto. Son gansitos.
Pero la palabra de Dios dice, cambia tu entendimiento, dice el Señor. Porque si no estás propenso, te vas a ir, vas a ser parte de aquellos que han apostatado. Esto ha existido ayer, esto ha existido hoy. Los de Israel que fueron librados de la cautividad de Egipto, dice la Escritura que corazones quisieron volver a Egipto. Iban a la tierra prometida, pero en sus corazones no habían podido sacar Dios de sus corazones los apetitos de Egipto. Adulterio, mentira, robo, engaño, idolatría. Dios los había sacado, pero estaban apostatando. Nos dice Juan 6:66. Este número, si sabes, ¿verdad? Juan 6:66. Por eso me grabó. Dice que ese día muchos de sus discípulos volvieron atrás y le dejaron. Apostataron. De ir tras Jesús, dieron marcha atrás. ¿Dónde estarán esa gran cantidad de personas? En el libro de Apocalipsis nos dice que muchos van a apostatar. Por eso te digo, ya existió en el pasado, existe en el presente, existirá en el futuro. Durante la tribulación muchos van a apostatar. Muchos van a salir de buscar o de seguir el rostro de Dios, a tal grado que van a adorar al dragón y van a adorar a la bestia que le dio vida al dragón. A tal grado que dirán, ¿quién como la bestia? No hay nadie como ella. El problema es que no cargaron la cruz. El problema de nuestros días es que las personas, los creyentes, no quieren cargar la cruz. Mateo capítulo 16. Estoy a punto de terminar. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El problema es que los creyentes no quieren cargar la cruz. Y no es la suegra. Alguien dijo, mi cruz es la suegra, mi suegra. No, no es la suegra. Te voy a decir algo que algunos objetan cuando se enseña o se comparta con respecto de estar cuidando nuestra relación con Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, es un texto que yo me aprendí de memoria desde hace muchos años, pero poco a poco se me ha estado olvidando, por eso voy a ir a la Biblia. Dice en el capítulo 8, versículo 35, escucha esta promesa, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta. Y sigue haciendo preguntas. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, esto dice Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, dice que nada nos puede separar del amor de Dios.
Y algunos llegan a pensar que están 100% seguros. Desde el momento que han venido a Jesús, le han reconocido como Señor y que nada absolutamente va a hacer cambiar su destino y empiezan a vivir impíamente. Ahora, ¿no es cierto acaso usted lo que dice aquí? Que nada nos puede separar del Señor Jesucristo. Sí es cierto. Sí es cierto. Nada nos puede separar. Pero quiero que leas Marcos capítulo 10, el versículo 17. Nada nos puede separar. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un joven que estaba extraviado, perdido, rumbo al infierno, y viene a la persona correcta y hace la pregunta adecuada. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Para aclarar que está hablando con Dios. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate bien, había guardado todo esto y no era salvo, estaba perdido. Entonces Jesús, mirándole, voltea y ver a alguien y mírale, pero no con odio. Fíjate lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Voltea y voltea y vele los ojos a alguien con ojos de amor. ¿Ya? Porque eso hizo Jesús. Ahora escucha, por favor. Una cosa te falta. ¿Qué le faltaba? Ahora vamos a ver lo que le faltaba. Y ahí vamos a dar por terminado. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Estos eran los requerimientos para él. No son para ti, a lo mejor no. No era para mí. El Señor me dijo: deja el trabajo. Bueno, lo dejo. Ese era para mí. Para este joven esto era. Pero después de eso, ven, sígueme tomando tu cruz. El versículo 22, si tienes tu Biblia, por favor, léelo conmigo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil, no imposible. ¿Dónde está la enseñanza, Seth? Jesús no se apartó de él. ¿Quién se apartó de Jesús? Entonces, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Escúchame, a mí nadie me puede separar del amor de Dios, pero yo sí me puedo alejar de él. ¿Lo entiendes? La promesa es promesa, pero depende de mí, no depende de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque el libro de Hebreos dice que los que llegan a ese término es imposible volver a sacrificar a Jesucristo en la cruz. Dice es imposible. Y muchos dicen, entonces ya no hay respuesta. Para algunos, pero para la mayoría sí. El arrepentimiento. Arrepentirse y decir: Señor, perdóname. Anduve caminos equivocados. Gracias.